Su hija, Isabela Solís, 7 años. Quemaduras de tercer grado en ambas manos. Está en la UCI. Las palabras explotaron en el cerebro de Martín como cristales rotos. El teléfono casi se le escurre de los dedos sudorosos. A su alrededor, la sala de reuniones del estudio de arquitectura seguía existiendo. Sus colegas mirándolo con preocupación, la maqueta del proyecto millonario sobre la mesa de caoba, pero todo se volvió borroso, irreal. ¿Qué? Su propia voz sonó ajena, gutural. No, no puede ser. Ella estaba en casa con... ¿Cómo? Señor Solís, necesitamos que venga inmediatamente. Hospital General de Madrid, 5ª planta, UCI pediátrica. El teléfono cayó sobre la mesa con un golpe seco. Martín no recordaría después cómo llegó al coche. Solo fragmentos, semáforos rojos que ignoró, el claxon furioso de un taxi, sus manos aferrando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Por favor, Dios, por favor. No había rezado desde el funeral de Carmen, pero ahora las súplicas brotaban sin control. No a mi niña, no a mi Isabela. El tráfico de Madrid a las 6 de la tarde era una pesadilla, pero Martín se abrió paso como un poseso. Cada segundo era una eternidad. En su mente, imágenes de Isabela. Su risa cuando él la hacía volar por el aire, sus ojazos verdes idénticos a los de Carmen, su manía de dibujar princesas en cada papel que encontraba. Quemaduras de tercer grado en ambas manos. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Esta mañana la había dejado desayunando cereales, Verónica prometiéndole que la llevaría al parque después del colegio. Todo normal. ¿Todo normal? Un pensamiento frío le atravesó. Últimamente Isabela había estado tan callada, tan diferente. Él lo había atribuido a la adaptación, a acostumbrarse a tener una madrastra después de 3 años siendo solo ellos dos. Necesita tiempo. Verónica siempre decía con esa sonrisa paciente que lo había enamorado. Es normal que una niña de su edad tenga celos. El estacionamiento del hospital apareció finalmente. Martín abandonó el coche en zona prohibida, que le pusieran todas las multas del mundo, y corrió hacia la entrada. El olor a desinfectante le golpeó como una bofetada cargada de recuerdos. Este mismo hospital hace 3 años cuando Carmen... No, concéntrate. Isabela te necesita. UCI pediátrica, 5ª planta, jadeó ante la recepcionista. Los ascensores tardaban siglos. Martín tomó las escaleras de 2 en 2, el corazón martilleándole en los oídos. 5ª planta, puertas dobles, un cartel, unidad de cuidados intensivos, solo personal autorizado y familiares directos. Una enfermera le interceptó. Señor, Martín Solís, mi hija Isabela, me llamaron... La expresión de la mujer se suavizó con esa compasión profesional que Martín había aprendido a odiar. Venga conmigo. La doctora Ramírez querrá hablar con usted primero. No, quiero ver a mi hija. ¡Ahora! Señor Solís, por favor, solo un momento. La doctora Ramírez era una mujer de unos 50 años, cabello gris recogido, ojos cansados pero amables. Le hizo pasar a un pequeño despacho. Martín se negó a sentarse. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? La doctora respiró hondo. Isabela llegó en ambulancia hace 2 horas. Tiene quemaduras de tercer grado en ambas manos, principalmente en las palmas y dedos. Las lesiones son... extensas. Hemos estabilizado su condición, pero necesitará cirugías múltiples, injertos de piel. El dolor es considerable. La tenemos sedada. ¿Quemaduras? Martín se agarró al respaldo de la silla. ¿Cómo? Eso esperábamos que usted nos dijera. La doctora cruzó los brazos. Su esposa, la señora Durán, dijo que fue un accidente, que Isabela estaba jugando cerca de la estufa y... Pero, señor Solís, las marcas no son consistentes con un accidente. El mundo se inclinó peligrosamente. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que las quemaduras tienen un patrón distintivo, como si las palmas hubieran sido... La doctora vaciló. Presionadas contra una superficie caliente, sostenidas ahí. No, 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 no. ¿Dónde está mi hija? Está consciente ahora, pero muy frágil. Señor Solís, también hemos contactado a servicios sociales. En casos como este, cuando hay sospecha de... Martín no esperó a que terminara.
Salió del despacho como bala, siguiendo las señales. Habitación 507. La puerta estaba entreabierta, y entonces la vio. Su pequeña Isabela, tan frágil en esa cama enorme, rodeada de máquinas que pitaban suavemente. Pero lo que casi le destrozó fueron sus manos, vendadas desde las muñecas hasta las puntas de los dedos en gruesos apósitos blancos, elevadas sobre almohadas. ¿Princesa? Su voz se quebró. Los ojos de Isabela se abrieron. Esos ojos verdes tan parecidos a los de Carmen, ahora vidriosos por el dolor y la medicación. Por un segundo no pareció reconocerlo. Luego, ¿papá? Martín cayó de rodillas junto a la cama, sin atreverse a tocarla, aterrado de causarle más dolor. Las lágrimas que había contenido desde la llamada finalmente brotaron. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Papá está aquí». Isabela giró la cabeza hacia él. Una lágrima rodó por su mejilla infantil. Y entonces, con una voz tan pequeña que Martín casi no la oyó, susurró: «Papá». La madrastra sostuvo mis manos en la estufa. El aire abandonó los pulmones de Martín. «¿Qué?», dijo. Isabela tragó saliva, su labio inferior temblando. Dijo que los ladrones se queman, que yo había robado dinero de su cartera para comprarte un regalo de cumpleaños. Pero papá, su voz se quebró en un sollozo. Esto no fue la primera vez. El mundo de Martín se desmoronó. Martín se quedó paralizado, las palabras de Isabela resonando en su cabeza como campanas funerarias. Esto no fue la primera vez. «¿Qué quieres decir, cariño?». Apenas podía formar las palabras. «¿Qué más te hizo?». Pero Isabela había cerrado los ojos, agotada por el esfuerzo de hablar. Una enfermera entró rápidamente, revisando los monitores. «Señor, necesita descansar. La medicación para el dolor la está dejando dormida». Martín asintió mecánicamente, pero no podía moverse. Se quedó allí, de rodillas junto a la cama, observando el pecho de su hija subir y bajar, las manos vendadas descansando sobre almohadas como dos pájaros heridos. 3 años. 3 años desde que Carmen murió de cáncer. 3 años intentando ser padre y madre a la vez. Y cuando conoció a Verónica hace 2 años, hermosa, paciente, aparentemente perfecta, pensó que finalmente podía darle a Isabela lo que necesitaba, una familia completa. ¡Qué estúpido fui! «¿Martín?». Se giró bruscamente. Verónica estaba en la puerta, ojos enrojecidos, maquillaje corrido, el retrato perfecto de una madrastra preocupada. Llevaba ese vestido azul que él le había regalado, el cabello suelto sobre los hombros. Algo se rompió dentro de él. Se levantó tan abruptamente que la silla cayó hacia atrás con estrépito. Verónica dio un paso atrás y por un microsegundo, tan breve que casi lo imaginó, vio miedo en sus ojos. No, no miedo, cálculo. «Tú». La palabra salió como veneno. «Martín, gracias a Dios». Estaba tan preocupada. Los paramédicos no me dejaron venir en la ambulancia. Tuve que... «¿Qué le hiciste a mi hija?». Verónica parpadeó, la máscara de preocupación deslizándose apenas. «¿Qué? Yo...». Fue un accidente terrible. Ya se lo expliqué a los médicos. Isabela estaba jugando cerca de la cocina cuando yo... Ella me lo dijo. Martín avanzó hacia ella, manos temblando. «Me dijo que tú sosteniste sus manos contra la estufa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica se quedó inmóvil, y Martín vio el momento exacto en que decidió qué estrategia usar. Las lágrimas brotaron instantáneamente. «¿Qué? No, Martín, ella está confundida. El trauma, los medicamentos. Yo nunca...». Su voz subió histéricamente. «¿Cómo puedes creerle a una niña de 7 años bajo sedación en lugar de a tu esposa? Porque mi hija no miente». La frialdad en su propia voz lo sorprendió. En algún lugar profundo de su mente, piezas comenzaron a encajar. Isabela cada vez más callada en los últimos meses, los accidentes inexplicables, ese moretón en el brazo, el labio partido, las pesadillas constantes. Verónica siempre tenía explicaciones. Se cayó en el parque, se peleó con una compañera. Son solo malos sueños. Todos los niños los tienen. Y él, Dios lo ayudara, le había creído.
porque quería creerle, porque estaba tan desesperado por que funcionara, por no estar solo, por darle a Isabela una madre. «Señor Solís», una voz autoritaria interrumpió. Un hombre con placa de policía apareció en el corredor, acompañado de la doctora Ramírez. «Soy el inspector Ruiz. Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo ocurrido esta tarde». Verónica se transformó instantáneamente, dirigiéndose al inspector con voz temblorosa. «Gracias a Dios que está aquí. Yo estaba cocinando. Isabela estaba haciendo la tarea en el comedor. De repente escuché sus gritos. Cuando llegué a la cocina, ella tenía las manos sobre la hornilla encendida. Yo la aparté inmediatamente. Pero eso es mentira». Martín la interrumpió. «¿Señor Solís?» El inspector lo miró con atención. «Mi hija me dijo que su madrastra la quemó intencionalmente, como castigo». Verónica soltó un grito ahogado. «Está inventando. Martín, ¿por qué haría yo algo así? La amo como si fuera mi propia...» «No te atrevas», Martín rugió, y varias enfermeras aparecieron alarmadas. «No te atrevas a decir que la amas». «Señores, por favor», el inspector levantó las manos. «Necesito que ambos vengan conmigo a hacer declaraciones formales. Doctora, ¿la niña está en condiciones de hablar?» «No esta noche», la doctora Ramírez respondió firmemente. «Ha sufrido un trauma severo. Necesita descanso y observación». El inspector asintió. «Muy bien, señora Durán, señor Solís, acompáñenme». Pero antes de moverse, Martín se acercó a Verónica hasta quedar a centímetros de su rostro. Lo que vio allí confirmó todas sus sospechas. Nada, absolutamente nada. Los ojos que alguna vez pensó hermosos estaban vacíos, fríos como mármol. «Vas a pagar por esto», susurró. «Te lo juro por la memoria de Carmen». Y por primera vez, la máscara de Verónica se resquebrajó completamente. Una sonrisa, pequeña, cruel, curvó sus labios por un segundo antes de desaparecer. «Demuéstralo». 4 meses después del incidente, Martín Solís ya no reconocía su propia vida. Isabela había sobrevivido a 3 cirugías de injerto de piel. Las manos, pequeñas, delicadas, que antes dibujaban princesas con crayones de colores, ahora estaban marcadas por cicatrices rosadas y brillantes que probablemente nunca desaparecerían del todo. Los médicos habían sido claros. Recuperaría función, sí, pero nunca al 100%. Ciertas cosas, tocar un instrumento, escribir con la fluidez de antes, serían imposibles. Pero las cicatrices físicas no eran lo peor. Isabela ya no hablaba. Bueno, técnicamente sí. Respondía con monosílabos cuando era absolutamente necesario. Pero la niña alegre que cantaba canciones de Disney mientras se bañaba había desaparecido. En su lugar quedaba una criatura silenciosa que se encogía cuando alguien alzaba la voz, que tenía pesadillas cada noche, que pasaba horas mirando por la ventana sin ver nada. Verónica estaba en prisión preventiva, acusada de maltrato infantil agravado. Su abogado, un tipo caro con traje de 2.000 euros, ya había adelantado la estrategia. Alegar que Isabela era una niña problemática, manipuladora, que el accidente había sido exagerado por una menor buscando atención tras la muerte de su madre. La sola idea hacía que Martín quisiera destrozar algo. «Señor Solís», levantó la vista. Estaba en la sala de espera de la Clínica Psicológica Esperanza, un lugar pequeño pero acogedor en el barrio de Chamberí. Paredes color crema, cuadros con paisajes tranquilos, una fuente pequeña que burbujeaba suavemente en la esquina. La mujer frente a él tendría unos 30 y tantos, cabello castaño recogido en una cola de caballo, ojos oscuros que parecían ver demasiado. Llevaba una blusa verde sencilla, vaqueros, nada intimidante. «Soy Sofía Herrera», dijo con voz suave, extendiéndole la mano. «La doctora Ramírez me habló de Isabela». Martín se levantó, estrechando su mano. «Gracias por recibirnos con tan poca antelación. Los casos de trauma infantil son mi especialidad». Sofía miró hacia la esquina, donde Isabela estaba sentada, inmóvil como una estatua, mirando sus manos vendadas. «¿Cómo ha estado desde el alta hospitalaria?» «No habla, no come bien». «Las pesadillas». Martín pasó una mano por el rostro. No había dormido más de 3 horas seguidas desde aquella noche. «No sé cómo ayudarla». Sofía asintió.
sin rastro de juicio en su expresión. El trauma, especialmente cuando viene de una figura que se supone debe protegerte, fragmenta el sentido de seguridad de un niño. Isabela no confía en el mundo ahora, ni siquiera en usted, probablemente. Las palabras dolieron porque eran verdad. Isabela lo miraba diferente ahora. No con odio, sino con algo peor, decepción. No me protegiste, papá, no me viste. ¿Puede ayudarla? La pregunta salió rota. Puedo intentarlo, pero señor Solís, necesito que entienda algo. Sofía lo miró directamente. Esto tomará tiempo, meses, probablemente años. No hay curas rápidas para esto, y usted también necesitará apoyo. Haré lo que sea. Bien. Sofía se acercó lentamente a Isabela, agachándose para quedar a su altura sin tocarla. Hola, Isabela. Me llamo Sofía. Tu papá me ha contado un poco sobre ti. He oído que te gusta dibujar. Isabela no respondió. Ni siquiera la miró. Sofía no pareció sorprendida. Simplemente se sentó en el suelo, ignorando completamente su escritorio y las sillas profesionales, y sacó una caja de lápices de colores y papel. Yo también dibujo cuando estoy triste, dijo conversacionalmente, comenzando a trazar líneas suaves. A veces las palabras no son suficientes, ¿verdad? A veces solo los colores se entienden. Dibujó en silencio durante 5 minutos. Martín observaba desde la puerta, conteniendo la respiración. Isabela seguía inmóvil, pero sus ojos, esos ojos verdes que ahora parecían demasiado viejos para su rostro, se habían movido hacia el papel. Sofía estaba dibujando un jardín, flores simples, un árbol, pájaros. Cuando era niña, continuó Sofía suavemente, mi hermano pequeño tuvo un accidente. Se cayó de un árbol y se rompió el brazo. Yo me sentí muy culpable porque se había subido para alcanzarme una cometa que se había quedado atascada. Durante semanas no pude dormir. Isabela parpadeó, el primer signo de que estaba escuchando. Un día, mi abuela me dio lápices de colores. Me dijo, dibuja lo que sientes. Así que dibujé. Monstruos, principalmente. Monstruos grandes y feos que representaban mi miedo y mi culpa. Lentamente, tan lentamente que Martín casi no lo notó, Isabela extendió una mano vendada hacia los lápices. Se detuvo a medio camino, insegura. Puedes usarlos, Sofía dijo sin mirarla, empujando la caja más cerca. Estos colores son para compartir. Isabela tomó un lápiz rojo con torpeza. Sus dedos aún no tenían toda la movilidad, y comenzó a dibujar en una hoja aparte. Martín observó, el corazón en la garganta, mientras su hija trazaba líneas vacilantes. No era un jardín, era una estufa, llamas rojas, y 2 manos negras sosteniendo otras más pequeñas contra el fuego. Sofía miró el dibujo sin horror, sin lástima, solo con aceptación. Es un dibujo muy valiente, dijo suavemente. Gracias por compartirlo conmigo, Isabela. Y entonces, por primera vez en 4 meses, Isabela habló. Su voz era apenas un susurro rasposo, pero eran palabras. Dolió mucho. Las lágrimas quemaron los ojos de Martín. Lo sé, cariño, Sofía respondió. Y está bien que duela todavía. Está bien tener miedo. Está bien estar enfadada. Isabela la miró finalmente, esos ojos inmensos llenos de lágrimas contenidas. ¿Por qué me odiaba? La pregunta rompió algo en el pecho de Martín, pero antes de que pudiera moverse, Sofía ya estaba hablando. No te odiaba a ti, Isabela. La gente que hace daño así. Algo está roto dentro de ellos. Tú no hiciste nada malo. Nada de esto fue tu culpa. Isabela comenzó a llorar, sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpecito. 8 meses de terapia intensiva habían traído cambios lentos pero innegables. Isabela hablaba más, nunca tanto como antes, pero al menos participaba en conversaciones. Las pesadillas persistían, aunque con menor frecuencia, y lo más importante, había comenzado a confiar en Sofía de una manera que partía y sanaba el corazón de Martín al mismo tiempo. Lo que él no había anticipado era comenzar a confiar en ella también. ¿Café? Sofía le ofreció después de otra sesión una tarde de noviembre en la que Madrid estaba gris y lluvioso. Se habían acostumbrado a esto. Charlas de 20 minutos después de cada cita, Sofía explicándole el progreso,
las técnicas que usaba, lo que Martín podía hacer en casa. Pero últimamente las conversaciones derivaban hacia otros temas: arquitectura, películas, la estupidez del tráfico madrileño. «Solo si dejas que te invite yo esta vez», Martín respondió. Sofía sonrió, esa sonrisa pequeña que iluminaba sus ojos oscuros. «Trato». En el café de la esquina, Isabela dibujaba tranquilamente en una libreta nueva mientras ellos hablaban. Sus manos, aunque cicatrizadas y con movimientos limitados, podían sostener lápices ahora. Nunca recuperaría la destreza completa, pero los médicos estaban impresionados con su progreso. «Hay algo que necesito decirte», Sofía comenzó, revolviendo su cortado. «Recibí una llamada de la fiscal del caso. Quieren que Isabela testifique en la audiencia preliminar». El estómago de Martín se contrajo. «¿Cuándo?» «En 2 meses, marzo». 2 meses. Parecía imposiblemente cerca e infinitamente lejos al mismo tiempo. «¿Estará lista?» Sofía fue honesta como siempre. «No lo sé. Hemos trabajado técnicas de dramaterapia, preparándola para hablar sobre lo que pasó en un ambiente controlado. Pero un tribunal, con Verónica presente», vaciló. «Será difícil. No puedo pedirle que pase por eso». Martín apretó la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Ya ha sufrido suficiente». «Lo sé». «Pero Martín...» Sofía bajó la voz. «Sin su testimonio, el caso se debilita considerablemente. La defensa ya está argumentando que todo fue un accidente, que Isabela se confundió por el trauma. Si ella no habla, Verónica podría salir libre». El pensamiento era insoportable. «Hay algo más», Sofía continuó, todavía más seria. «Investigué un poco sobre el pasado de Verónica. Hay indicios de que esto no es la primera vez». Martín levantó la vista bruscamente. «¿Qué?» «Hace 6 años, en Valencia, Verónica estuvo casada brevemente con un hombre llamado Ricardo Montero. Él tenía un hijo de 8 años de un matrimonio anterior. El niño sufrió varias lesiones mientras Verónica vivía con ellos. Quemaduras menores, fracturas. El padre intentó denunciarla, pero Verónica desapareció antes de que hubiera juicio. Cambió de ciudad. Cambió de apellido parcialmente». La bilis subió por la garganta de Martín. «¿Cómo descubriste esto?» «Una colega psicóloga en Valencia se puso en contacto después de ver el caso en las noticias. Reconoció el nombre y la foto. Está intentando localizar a la madre del niño para que testifique». «Dios mío». Martín miró a Isabela, que seguía dibujando ajena a la conversación. Ella eligió hombres con hijos deliberadamente. «Eso parece». Sofía tocó su mano brevemente. Un gesto de consuelo que envió una calidez inesperada por el brazo de Martín. Se apartó rápidamente, como si ella también hubiera notado la electricidad. «Lo siento, no debería...» «No», Martín la interrumpió. «Está bien». Sus ojos se encontraron. Por un momento el café ruidoso desapareció. Solo existían esos ojos oscuros, comprensivos, que lo habían visto en su peor momento y nunca lo habían juzgado. «Dios, me estoy enamorando de ella». La realización lo golpeó como un tren, y con ella vino la culpa inmediata. ¿Qué clase de hombre era? Su hija apenas comenzaba a sanar. Su vida era un desastre de tribunales y terapia, y él estaba aquí, sintiendo mariposas en el estómago como un adolescente. «Papá». La vocecita de Isabela interrumpió el momento. «¿Podemos irnos? Estoy cansada». «Claro, princesa». Martín se levantó rápidamente, agradecido por la excusa. «Sofía, gracias por... todo». «Martín, espera». Sofía también se levantó. «Sobre la audiencia. Podemos preparar a Isabela juntos. Me gustaría estar allí, si el juez lo permite, como apoyo emocional». «¿Harías eso?» «Por supuesto». Dijo esto como si fuera obvio, como si no fuera más allá del deber profesional pasar horas extras preparando a una niña traumatizada para enfrentar a su abusadora. Esa noche, después de acostar a Isabela, Martín se sentó en el balcón de su apartamento con una cerveza que no bebió. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. «He estado pensando en estrategias para la audiencia. ¿Te parece bien si nos reunimos mañana para discutirlas? Sin Isabela, solo nosotros dos». Martín miró el mensaje durante un minuto completo antes de responder. «Me parece perfecto».
Presionó enviar y se preguntó si acababa de cruzar una línea invisible, si Sofía sentía lo mismo que él, o si solo estaba siendo profesional. Otro mensaje llegó casi inmediatamente. Bien, y Martín, lo que estás sintiendo es normal. Después del trauma, después de la supervivencia, viene la reconstrucción. Permítete sentir. Leyó las palabras 3 veces. ¿Era su imaginación o había un subtexto ahí? No lo sabía. Pero por primera vez en 8 meses, algo además del miedo y la culpa florecía en su pecho. Esperanza. 18 meses después del incidente, Martín Solís estaba de pie frente al Palacio de Justicia de Madrid, observando las columnas imponentes mientras su hija apretaba su mano con fuerza. Isabela tenía casi 9 años ahora, más alta, más delgada, con una madurez en los ojos que ninguna niña debería tener. Las cicatrices en sus manos habían palidecido a un rosa tenue, pero las líneas todavía eran visibles. Un mapa permanente de su supervivencia. «¿Lista, princesa?», preguntó Martín agachándose a su altura. Isabela asintió aunque sus labios temblaban. «Sofía estará dentro, ¿verdad?». «Te lo prometo». Y ahí estaba ella, esperando en la entrada con un traje color gris perla, cabello suelto por una vez. Sofía había oficialmente transferido el caso de Isabela a una colega hacía 3 meses, citando evolución en la relación con la familia que podría comprometer la objetividad profesional. Lo que realmente significaba era que ambos habían admitido finalmente lo que llevaba meses creciendo entre ellos. Nada había pasado. Martín se había asegurado de eso hasta que Isabela estuviera más estable. Pero los sentimientos estaban ahí, innegables. La defensa había intentado usar eso en su contra, alegando que el testimonio de Isabela estaba contaminado por la influencia de una terapeuta con motivos personales. Pero la jueza, una mujer severa llamada Magistrada Beltrán, había rechazado el argumento. Los registros de Sofía eran impecables, su ética incuestionable. «Hola, Isabela». Sofía sonrió, pero sus ojos estaban preocupados. «¿Recuerdas lo que practicamos?» Respiro profundo. Miro al juez, no a ella. Digo la verdad. Isabela recitó como una letanía. «Exacto. Y si necesitas un descanso, solo levanta la mano. ¿Vale?» La sala del tribunal era más pequeña de lo que Martín había imaginado. Madera oscura, el escudo de España en la pared, filas de bancos que se llenaban lentamente con periodistas, asistentes legales, curiosos. Y allí, en la mesa de la defensa, estaba Verónica. Se había cortado el cabello, lo llevaba corto y profesional. Vestía una blusa blanca conservadora, sin maquillaje. La imagen de inocencia perseguida. Cuando sus ojos se encontraron con los de Martín, hubo un destello de algo. ¿Rabia? ¿Triunfo? Antes de que bajara la vista modestamente. «Actriz de primera», pensó Martín con amargura. El juicio había durado 3 días. Habían desfilado testimonios, vecinos que nunca notaron nada inusual, maestras que mencionaron cambios en el comportamiento de Isabela, paramédicos que describieron la escena. La doctora Ramírez había sido demoledora, explicando con precisión forense por qué las quemaduras no podían ser accidentales. Y luego, el momento crucial. Dolores Montero, la madre del hijastro anterior de Verónica, había viajado desde Valencia para testificar. Contó entre lágrimas cómo su hijo de 8 años había sufrido accidentes similares, agua hirviendo derramada sobre su espalda, dedos atrapados en puertas, quemaduras de cigarrillo que Verónica alegaba eran autoinfligidas. «Intenté denunciarla», Dolores había dicho con voz rota. «Pero ella desapareció, cambió de nombre, se mudó. Durante años viví con el miedo de que estuviera haciendo lo mismo a otro niño. Y ahora, la sala había quedado en silencio sepulcral. Pero nada de eso importaba tanto como este momento. Isabela subiendo al estrado. Se veía diminuta en la silla de testigos, sus pies colgando sin tocar el suelo. La secretaria judicial ajustó el micrófono a su altura. La magistrada Beltrán le sonrió con inusual calidez. «Isabela, solo queremos que nos cuentes con tus propias palabras lo que pasó el 15 de junio del año pasado. ¿Puedes hacer eso?» Isabela asintió. Sus ojos encontraron primero a Martín,
luego a Sofía en la primera fila. Respiró profundo. Ese día era el cumpleaños de mi papá. Yo había ahorrado dinero de mi paga, 5 euros cada semana, porque quería comprarle un libro. Él me había enseñado uno en la librería que le gustaba mucho. Su voz era clara, ensayada pero genuina. El dinero estaba en mi alcancía, pero mi madrastra dijo que yo lo había robado de su cartera. ¿Y qué pasó entonces? La fiscal, una mujer llamada señora Campos, preguntó gentilmente. Ella me llevó a la cocina, encendió la estufa. 2 hornillas. Isabela miraba fijamente al juez, evitando a Verónica como le habían enseñado. Dijo que los ladrones merecían ser marcados, que así aprendería. Isabela, esto es muy importante, la fiscal continuó. ¿Tu madrastra sostuvo tus manos contra la estufa? Sí. ¿Por cuánto tiempo? La voz de Isabela tembló por primera vez. No lo sé. Me pareció mucho. Yo grité. Intenté apartarme, pero ella es más fuerte. Martín cerró los ojos. Cada palabra una puñalada. ¿Hubo otras veces en que tu madrastra te lastimara? Isabela asintió. Me pellizcaba muy fuerte cuando mi papá no miraba. Dejaba marcas moradas. Una vez me empujó por las escaleras y dijo que yo había tropezado. Me torcí el tobillo. ¿Por qué no le dijiste a tu padre? Por primera vez Isabela miró directamente a Martín. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Ella dijo que si le contaba, papá no me creería, que él la amaba a ella más que a mí, que me mandarían a un orfanato. Martín sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. El abogado defensor, un hombre de aspecto oleoso llamado señor Ortega, se levantó para el contrainterrogatorio. Isabela, ¿es verdad que tenías problemas adaptándote a tu nueva madrastra? Objeción. La fiscal saltó. Irrelevante. Denegada. Responda, por favor. Isabela frunció el ceño, confundida. Al principio me caía bien. ¿Y no es verdad que estabas celosa de la atención que tu padre le daba? Objeción. El letrado está liderando al testigo. Reformule la pregunta, señor Ortega. El abogado sonrió de manera condescendiente. Isabela, ¿alguna vez dijiste que no querías que tu padre se casara de nuevo? Isabela lo pensó. Sí, pero eso fue antes de conocerla bien. Después solo quería que fuera buena. Y no es posible que tú, buscando atención, hayas exagerado algunos accidentes normales. No. La voz de Isabela se volvió más firme. Ella me quemó a propósito. Aquí. Levantó sus manos cicatrizadas para que toda la sala las viera. Y aquí. Se remangó, mostrando una cicatriz circular en el antebrazo que Martín reconoció, la quemadura de cigarrillo accidental de hacía 6 meses. Y me dijo que si contaba, me haría algo peor. El silencio en la sala era absoluto. Sin más preguntas, murmuró el abogado, sentándose rápidamente. Entonces pasó algo que nadie esperaba. Verónica se levantó bruscamente, apartando a su abogado. «Esto es ridículo. Esa niña manipuladora está mintiendo. Ella me odiaba desde el principio, siempre intentando sabotear mi matrimonio, siempre. Señora Durán, siéntese». La magistrada golpeó el mazo. Pero Verónica estaba descontrolada ahora, la máscara finalmente destruida. Él nunca me prestaba atención por culpa de ella. Todo era Isabela esto, Isabela lo otro. Yo solo quería que aprendiera respeto, disciplina. Si su propia madre no la hubiera malcriado tanto, suficiente. La magistrada estaba de pie. Guardias, contengan a la acusada. Señora Durán, un arrebato más y será retirada de la sala. Pero el daño, o más bien la revelación, estaba hecho. Toda la sala había visto a la verdadera Verónica, fría, cruel, sin remordimiento. Los periodistas garabateaban frenéticamente. El jurado, 8 ciudadanos que habían mantenido expresiones neutrales durante días, ahora mostraban disgusto evidente. Isabela había comenzado a temblar. Sofía se levantó instintivamente, y la magistrada asintió. Sofía se acercó al estrado colocando una mano suave en el hombro de la niña. «Ya terminó», susurró. «Lo hiciste perfecto». La deliberación del jurado tomó menos de 2 horas. En el caso del Pueblo versus Verónica Durán, en el cargo de maltrato infantil agravado, ¿cómo declara el jurado? Culpable. En el cargo de tortura, culpable. En el cargo de poner en peligro el bienestar de un menor,
culpable. La sentencia fue pronunciada 3 días después. 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 10. Además, orden de alejamiento permanente de Isabela y prohibición de contacto con menores. Cuando los guardias se llevaron a Verónica esposada, ella se volvió una última vez. Sus ojos encontraron a Martín, luego a Isabela, finalmente a Sofía. La sonrisa que curvó sus labios fue de puro veneno. «Espero que sean muy felices juntos», escupió. «Aunque supongo que tú también la descuidarás, Martín. Es lo que mejor haces». Las palabras fueron diseñadas para herir, y lo lograron. Pero Martín no respondió. En cambio, se arrodilló frente a Isabela, tomando sus manos cicatrizadas entre las suyas con infinito cuidado. «Perdóname, princesa, por no verte, por no protegerte cuando más me necesitabas». Isabela lo miró con esos ojos verdes, tan parecidos a los de Carmen, pero con una fuerza que era completamente suya. «¿Estás viéndome ahora, papá?». Tocó su mejilla con dedos temblorosos, y eso es lo que importa. Martín la abrazó cuidadoso con sus manos, mientras las lágrimas finalmente fluían sin vergüenza. Sofía se acercó, colocando una mano en el hombro de él, la otra en la cabeza de Isabela. No era el final feliz de los cuentos de hadas. Las cicatrices, físicas y emocionales, nunca desaparecerían completamente. Isabela tendría años de terapia por delante. Martín cargaría siempre con la culpa de no haber visto, pero era un final, un cierre, y desde las cenizas de ese cierre, algo nuevo podía comenzar a crecer. Afuera del Palacio de Justicia, bajo el cielo azul de Madrid, Isabela miró a Sofía con expresión seria. «¿Vas a salir con mi papá ahora?». Sofía se sonrojó sorprendida. Martín casi se atragantó. «Eso es, Isabela, eso sería...». «Está bien», Isabela interrumpió. Tomó la mano de Sofía con una de las suyas, la de Martín con la otra. «Tú eres buena, nada como ella. Y papá sonríe cuando habla contigo». No sonreía así con ella. Martín y Sofía intercambiaron miradas sobre la cabeza de la niña. Sorpresa, esperanza, algo más profundo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. «¿Te parece bien?», Sofía preguntó suavemente a Isabela. «Si tu papá y yo pasáramos tiempo juntos, despacio, sin prisas». Isabela lo pensó con esa seriedad que ahora definía todo lo que hacía. «Sí, pero Sofía...». «Sí, no intentes ser mi mamá. Ya tuve una, y ella era perfecta. Nunca intentaría reemplazarla», Sofía prometió, y la sinceridad en su voz era palpable. «Pero me encantaría ser tu amiga, si tú me dejas». Isabela sonrió, pequeña, vacilante, pero real. «Vale». Y con esa palabra simple, el futuro se abrió ante ellos como una puerta recién desbloqueada. 2 años después del juicio, un sábado soleado de mayo, el Parque del Retiro estaba lleno de familias disfrutando del clima perfecto de primavera. Isabela Solís, ahora de 11 años, con el cabello más largo recogido en una trenza, corría detrás de una cometa que danzaba erráticamente en el cielo. Sus manos, visiblemente cicatrizadas pero funcionales, manejaban la cuerda con cuidado. Los médicos habían estado en lo cierto. Nunca recuperaría el 100% de movilidad fina. Tocar piano tradicional era imposible. Escribir a mano seguía siendo difícil después de más de unas pocas líneas, pero había encontrado otras formas. «Papá, mira qué alto va», gritó, señalando la cometa azul y dorada. Martín, sentado en una manta junto al estanque, levantó la vista de su boceto arquitectónico y sonrió. A sus 38 años, las canas comenzaban a aparecer en sus sienes, pero las líneas de tensión que habían marcado su rostro durante tanto tiempo se habían suavizado. «Ten cuidado con ese árbol», llamó. Sofía a su lado reía mientras organizaba el picnic. Los últimos 2 años habían sido complicados, hermosos, pero complicados. Habían ido despacio, tan despacio que a veces Martín se frustraba, pero Sofía había sido inflexible. Isabela primero, siempre. Nada de presentaciones formales como novia hasta que la niña estuviera verdaderamente estable. Nada de mudarse juntos precipitadamente. Nada que pudiera parecer un reemplazo de Carmen
o una traición a su memoria. Así que habían construido algo diferente. Cenas familiares una vez por semana, excursiones los fines de semana, conversaciones largas después de que Isabela se durmiera. Martín había conocido a los padres de Sofía, maestros jubilados de Salamanca, encantadores y acogedores. Sofía había visitado la tumba de Carmen con él, dejando flores blancas y diciéndole en voz baja: «Cuidaré de ellos, te lo prometo». «¿En qué piensas?», Sofía preguntó ahora siguiendo su mirada hacia Isabela. «En lo lejos que hemos llegado». Martín tomó su mano, un gesto que ya era natural después de meses de práctica. «En lo cerca que estuvimos de perderla». «Pero no la perdiste». Sofía apretó sus dedos. «Ella es más fuerte de lo que cualquiera imaginó». Era verdad. Isabela seguía en terapia. Probablemente lo estaría por años, pero había progresado enormemente. Los pesadillas eran raras ahora. Había vuelto a hacer amigos en la escuela, y aunque las cicatrices físicas limitaban algunas actividades, había descubierto una pasión por la fotografía digital. Con una cámara adaptada que no requería movimientos finos complicados, capturaba el mundo con un ojo artístico que dejaba a sus profesores asombrados. «Sofía, ven a ayudarme». Isabela gritó ahora, la cometa enredándose peligrosamente en una rama. Sofía se levantó con una sonrisa. «Voy». Martín las observó trabajar juntas para liberar la cometa. Sofía, paciente. Isabela riendo cuando finalmente lo lograron. No era la relación madre-hija tradicional. Sofía nunca intentaba disciplinar a Isabela. Eso seguía siendo trabajo de Martín. Pero había algo allí. Respeto mutuo, afecto genuino, una amistad que había crecido orgánicamente. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana Ana desde Barcelona. «¿Ya se lo preguntaste?». Martín tocó el pequeño bulto en el bolsillo de su chaqueta. La caja de terciopelo había estado ahí durante 2 semanas, quemándole como un secreto. Un anillo sencillo de oro blanco con un pequeño zafiro, el color favorito de Sofía, no un diamante ostentoso que pudiera parecer que intentaba replicar lo que tuvo con Carmen, porque esto no era una replicación, era algo completamente nuevo. «Hoy», respondió a su hermana, «si encuentro el momento adecuado». «No hay momento perfecto, idiota, solo hazlo». Martín sonrió. Ana siempre había sido directa. Isabela y Sofía regresaron, la cometa volando establemente ahora. Isabela se dejó caer dramáticamente sobre la manta. «Estoy agotada, ¿hay sándwiches?» «Jamón serrano, como te gustan». Sofía le pasó uno, luego se sentó junto a Martín, su hombro rozando el de él. Comieron en silencio confortable por unos minutos. Un músico callejero tocaba guitarra española cerca, las notas flotando sobre el parque. Parejas paseaban de la mano, niños gritaban jugando al fútbol. Era perfecto, ordinario y extraordinario al mismo tiempo. «Isabela», Martín dijo finalmente, su corazón latiendo más rápido. «Hay algo que quiero preguntarle a Sofía, pero necesito saber que estás bien con ello primero». Isabela dejó su sándwich, ojos alertas. «¿Qué cosa?». Martín sacó la cajita. Sofía se quedó inmóvil, los ojos agrandándose. «Martín», susurró. «Espera». Él se volvió hacia Isabela. «Princesa, estos 2 años con Sofía han sido los primeros en mucho tiempo en que me siento completo otra vez. No porque ella reemplace a tu mamá, nadie podría, pero porque ella nos ha ayudado a sanar, a los 2, y yo estoy enamorado de ella». Isabela miraba la caja, expresión indescifrable. «Si le pido que se case conmigo». Martín continuó con voz temblorosa. «Nuestra vida cambiará. Ella vivirá con nosotros, será parte de nuestra familia oficialmente. Y necesito saber que tú estás bien con eso, porque tú eres lo primero, siempre. Si no estás lista». «Papá». Isabela lo interrumpió. «Ábrela». «¿Qué?». «La caja. Ábrela». Con dedos torpes, Martín abrió la cajita. El anillo brilló bajo el sol de Madrid. Isabela lo estudió críticamente. «Es bonito. No tan grande como el que tenía mamá. No quería que fuera igual. Está bien que sea diferente». Isabela miró a Sofía, quien tenía lágrimas en los ojos. «Sofía, ¿amas a mi papá?». «Sí», Sofía respondió sin vacilación. «Mucho».
¿Y a mí? También. Diferente, pero igual de verdadero. Isabela asintió satisfecha. Luego, con toda la solemnidad que una niña de 11 años podía reunir, dijo: «Entonces deberías preguntarle, papá. ¿Te ha conmovido la historia de Martín, Isabela y Sofía? Esta historia nos recuerda que las cicatrices, tanto físicas como emocionales, pueden sanar cuando encontramos el amor verdadero y el apoyo adecuado». Isabela demostró una valentía extraordinaria al enfrentar su trauma y ayudar a que se hiciera justicia. ¿Qué te pareció la evolución de la relación entre Sofía y la familia? ¿Crees que Martín encontró la redención como padre? Déjanos tus comentarios abajo. Nos encanta leer tus reflexiones y experiencias. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite un recordatorio de que siempre hay esperanza después de la oscuridad. En una escala del 0 al 10, ¿qué puntuación le darías a esta historia de superación, justicia y amor? ¿Te identificaste con algún personaje en particular? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar de abuso infantil y haya encontrado el camino hacia la sanación? Cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestra comunidad se extiende por todo el mundo hispanohablante. Si disfrutaste de esta historia y quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias de drama, superación y romance. Tu apoyo significa todo para nosotros.